Nos encontramos con la profesora Luisa Portilla Durán, catedrática y lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos va a absolver algunas dudas con respecto al Día del Idioma Castellano. Profesora, ¿qué idioma hablamos nosotros? ¿Castellano o español? ¿O cómo deberíamos referirnos a él? De cualquiera de las dos maneras se puede decir español o castellano, ¿no? Lo que hay hay personas o hay investigadores o estudiosos que discuten respecto de si debería ser español o debería ser castellano, ¿no? Piensan a veces que si es que se habla de español se estaría pensando en la invasión, ¿no?, de los españoles al Perú, en el tiempo de los incas y todo ello, ¿no? Y bueno, quienes hablan de castellano defienden la postura de que del lugar donde procede Castilla, pero aquí en el colectivo, de manera consciente o inconsciente, se tiende más a usar castellano que español, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Es más, en la Constitución del Perú figura como idioma oficial el castellano y obviamente otras lenguas más, ¿no?, como el quechua y las lenguas amazónicas. ¿Por qué celebrar el Día del Idioma Castellano? Bueno, creo que por lo menos creo que aquí hay que considerar por lo menos dos ideas, ¿no? Una, que si se está pensando en el hecho de que el castellano se está difundiendo, la gran difusión que tiene, la riqueza lingüística que es evidente que el castellano, bueno, en todas las lenguas en sí, si se festeja ello, pues perfecto, ¿no? Pero si se festeja con el fin de minimizar a otras lenguas tan válidas, sobre todo en nuestro país, como el quechua, el aymara, lenguas amazónicas, etcétera, etcétera, eso sí me preocuparía, ¿no? En esa medida sí quisiera señalar que si se celebra por la importancia y la relevancia que tiene el castellano, como puede tenerla cualquier otra lengua, puede tenerla el quechua, puede tenerla, repito, el aymara y las lenguas amazónicas, que tenemos muchas aquí en el Perú, pues perfecto, ¿no? Pero que no se trate de ninguna manera de minimizar las otras lenguas. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna forma correcta de hablar el castellano? O sea, usted en sus libros o en sus publicaciones, usted se refiere y menciona, y por ahí que podría decir que promueve, ¿no?, alguna forma de hablar y recopila palabras que comúnmente podemos escuchar en los jóvenes y que las personas de un poco mayor edad pueden referir a que puede ser un habla no negativa, quizá que no está correcta. Entonces, ¿de qué manera los jóvenes, sobre todo quería enfocar esa parte, los jóvenes hablan correctamente el castellano, o para hacerlo a mayor cantidad, los peruanos hablamos correctamente el castellano? Bueno, creo que hay varias preguntas ahí, ¿no?, en las que planteas. Lo correcto más va asociado al texto escrito, ¿no?, donde uno tiene en cuenta las normas, en general las disposiciones de la Real Academia Española, ya sea a través de la ortografía, de la gramática, ¿no? Pero al momento de hablar la situación ya cambia, porque al momento de hablar uno tiene en cuenta, también al momento de escribir obviamente el público que más dirigido, pero allí en el texto escrito la rigidez es más clara y más evidente. Yo como lingüista, por ejemplo, ya saliendo del campo normativo, que me interesa mucho, yendo al aspecto de la lexicografía, del léxico y en general, a la expresión en general, yo no puedo estarle diciendo a la persona con quien converso que si está hablando bien o si está hablando mal. Simplemente estamos en una conversación, y lo que sí puedo señalarle, si le estoy enseñando un curso de redacción, sería que hay que tener en cuenta los contextos, es decir, en qué momento usamos el lenguaje formal, el lenguaje coloquial, el lenguaje popular e incluso el lenguaje vulgar, ¿no? Entonces, cuando tú me hablas de las publicaciones, hay que tener en cuenta si se trata de publicaciones de normativa, donde uno señala formas correctas, formas incorrectas, trata de corregir, porque está pensando fundamentalmente en texto escrito. El habla siempre es, digamos, es más maleable, y cuando hablas si se habla de mis publicaciones en cuanto a lexicografía, depende del tipo de publicación, ¿no?
Hay una en particular que es Léxico Popular Peruano, donde estoy recopilando fundamentalmente, pues claro, léxico de los jóvenes, ¿no? Pero en cambio en Léxico Peruano Español de Lima o Voces de Español del Perú, ahí tenemos diferentes niveles de uso lingüístico, es decir, siguiendo a Luisana Ramírez, estamos hablando del lenguaje coloquial, del lenguaje formal, del lenguaje coloquial, del lenguaje popular, donde el lector se puede dar cuenta de que en qué contextos, en qué situaciones se pueden utilizar determinadas palabras, ¿no? No considero lenguaje vulgar en ninguno de los casos, ¿no? No porque no se deba decir, sino simplemente porque no es motivo de mi interés. Y estas palabras que menciona usted en sus publicaciones, ¿enriquecen, cree usted que enriquecen el idioma castellano? Es una buena pregunta. No es que mis trabajos enriquezcan, los trabajos de recopilación léxica y de definición, en primer lugar teniendo en cuenta, es una buena pregunta porque hay que tener en cuenta lo siguiente: las palabras no son de nadie. Las palabras no son propiedad de nadie. Las palabras están allí, las usamos, las creamos, las recreamos. Entonces, lo que uno hace como lexicógrafo, en el caso ya de que en mi trabajo de recopilar palabras y de definir, ¿no? Es señalar cómo se usa en el Perú. Yo tampoco puedo señalar todos los usos. Puedo señalar el uso en un momento determinado, o la acepción, ¿no? En un momento determinado. Es más, el nivel de uso en un momento determinado, ¿no? En este periodo puede ser una palabra de uso popular y con el tiempo puede ser de uso coloquial o de uso formal. Entonces, no es que mi trabajo, el trabajo de los psicólogos enriquezca. La lengua es rica de por sí. Lo que uno hace es datar o capturar, diríamos, esa información y luego, pues, con la técnica lexicográfica definir, ¿no? Las palabras. Muy bien, muchas gracias. ¿Algunas últimas palabras que quisiera mencionarnos? Bueno, yo quisiera que no solamente el castellano, sino todas las lenguas habladas en el Perú fuesen reconocidas. A mí me interesaría mucho eso, ¿no? Que no solamente se trate de la recopilación léxica y las definiciones de las palabras, el castellano, el reconocimiento de esta riqueza del castellano, ¿no? No solamente a nivel escrito, sino a nivel hablado, sino que también se tenga en cuenta que hay otras lenguas también que están en contacto con el castellano y que de manera directa o indirecta la van enriqueciendo. En el Perú no hay duda de que hay muchas lenguas, y justamente en uno de mis libros se hace mención, en los casos en que se puede, a la etimología, ¿no? Hay palabras que usamos en castellano y que tienen etimología aymara, que tienen etimología quechua, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta ese detalle y aprovecho la oportunidad para invitarlos hoy, 23 de abril, a las 5 de la tarde, en el auditorio de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, a celebrar el Día del Idioma. Por primera vez lo vamos a hacer y esperamos que haya convocatoria, ¿no? El Día del Idioma Castellano. Y recordar, no está de más, que también hay idiomas nativos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.